Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hasta abril del año pasado habían más o menos 1.562.000 niños que alrededor del mundo habían sufrido la muerte de un padre, su madre, abuelo, abuela, que los cuidaba o algún pariente que los cuidaba. Eso fue hasta abril del año pasado. Pero después una experta de la Universidad de Oxford dijo que ese número aumentó a 5.200.000 en noviembre del año pasado y que el número de los llamados huérfanos COVID podría llegar a los 10 millones este año, alrededor del mundo. En México tenemos ciertos datos. A Carla Angélica Gómez McFarland es investigadora en la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y en agosto del año pasado, basada en un estudio que publicó la revista The Lancet un mes antes, hizo sus cálculos de cuántos niños huérfanos ha dejado el COVID-19 en México. Entonces tenemos que para ella, hasta agosto del año pasado, ya había 244.500 niños y niñas que habían perdido a la persona que los cuidaba, que los educaba y que los protegía. En su mismo análisis, la doctora Gómez McFarland dice que por cada 100 muertes por COVID hay 90 niños y niñas con pérdidas de sus cuidadores primarios o secundarios. Otra vez papás, abuelos, un pariente, una persona. Lo que permite afirmar que hasta el día de hoy en México hay 517.844 niños y niñas que se han quedado en la orfandad por culpa de esta pandemia. ¿De dónde saco este número? Bueno, este número es el 90% de los 575.382 muertos hasta el día de hoy que calcula el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, que incluye datos oficiales más todo el exceso de muertos. Estamos hablando de casi 600,000 niños huérfanos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Qué está haciendo la sociedad mexicana, ya que hablo de todos nosotros, para prevenir que su vida no sea un infierno? Su situación es verdaderamente difícil. El Banco Mundial dice que estos niños enfrentan una constelación de riesgos que muchas veces llegan rápida y ampliamente. Entre estos riesgos, la pobreza, la desnutrición, el desplazamiento y separación de hermanos u otros miembros de su familia, abandono escolar, depresión, violencia y hasta matrimonio infantil puede surgir de esta pandemia. Para complicar más las cosas, la mayoría de estos niños son pobres, porque de acuerdo a las cuentas más alegres, en México 1 de cada 2 niños es pobre, lo que significa que para que alguno de sus parientes, que seguramente también es pobre, se encargue de ellos, es más difícil porque representaría esa boca extra para comer, un fuerte sacrificio para la economía de esa familia. Pero tenemos que tener las instituciones públicas y privadas que atienden a niños sin familiares que los cuidan, destacan por su falta de recursos y en la mayoría de ocasiones por la falta de preparación del personal que ahí trabaja. Bueno, es tanta la irresponsabilidad de algunas instituciones que hace algunas semanas una de ellas, allá en Monterrey, Nuevo León, le prestó por un día a un bebé huerfanito a los desalmados, a la desalmada pareja que representan el gobernador de Nuevo León y su esposa influencer, que lo único que hicieron fue tomarse fotos para subir en redes sociales y demostrar que quisieron mucho a su bebé por un día. Esto es un tema de los que no hablamos y que nos debe preocupar. Sí, lo de España es muy importante y los tiros que trae el presidente con la prensa es muy importante y la inflación y la economía, pero estamos hablando aquí de casi 600,000 niños que su futuro se ve más que negro. Tú me inspiraste al tema, César. Gracias. Sí, es una situación muy problemática. Yo creo que sí es importante y sobre todo dejar por un momento lo urgente para atender lo importante. Estamos hablando de las cifras que acabas de mencionar, los niños y niñas que han quedado huérfanos por la violencia acumulada por tantos años. Y de ¿Esos cuántos son? Porque tú tienes ese dato. Eso estamos hablando sobre los 50,000 adicionales. Estamos hablando de un sistema
mal diseñado, mal llevado, que se basa en la asignación presupuestal a la cantidad de niños que hay internos. Y entonces tenemos 30,000 niños internos en distintas instituciones que podrían ser adoptados, pero que no lo van a hacer porque tienen algún problema en su situación de su papelería legal. Son 3 procedimientos que se llevan, uno el penal, otro civil y otro administrativo, para poder asignar un niño. El DIF dio solamente 8 adopciones de junio a diciembre del año pasado, según sus propios datos. Y esto quiere decir que la situación es tan agravante que suceden cosas como los niños maltratados que vimos en este albergue. Y quiero hacer notar algo importante. En esta situación, los albergues privados tienen vigilancia... Pero no nos cuentes toda tu historia porque al rato vas tú. Habría que ser entonces muy puntuales en que estamos desamparando una fuente que va a ser necesariamente violenta, agresiva y muy problemática en los próximos años. Luis Miguel. Tomé rápido nota de los problemas que enumerabas y tenemos temas de los reglamentos y las instituciones no son adecuadas, no tienen presupuesto y tampoco tenemos los recursos humanos. Leí el otro día una definición de crisis que me gustó mucho y es: una crisis es también la falta de imaginación en el sentido de no ser capaz de pensar todo lo que se requiere. Tenemos instituciones que ya no podían con una realidad tradicional, se les viene la epidemia de violencia más la pandemia y quedan triplemente desbordados. Marco. Parte del problema es que la pandemia tiene muchas aristas, tiene muchas consecuencias, afectó muchas áreas, como este caso que bien traen ustedes a colación, pero también está deserción escolar, está abandono laboral, diferentes tipos de problemáticas. No tenemos nadie que se esté encargando de irle dando seguimiento e irlos colocando, pues, en términos de pedir la atención e irlos abordando. Traemos unos rezagos enormes, nos faltan muchos estudios de impactos y, por supuesto, no estamos reaccionando ni visualizando todo el profundo daño que nos está causando esta pandemia, más los problemas que ya traíamos sin resolver. A mí lo que me preocupa mucho es que el presidente dijo que su estrategia para atacar la delincuencia era reconstituir la fibra social. Yo quiero que el señor presidente me explique a mí y al país qué piensa y cómo piensa hacerle para que 600,000 niños y niñas que han quedado en la orfandad por el COVID, estoy exagerando, nomás son 575,000, perdón, aunque nos explique el señor presidente cómo se va a encargar el Estado de ellos o cómo va a pedir que la población, los mexicanos, la sociedad se encarguen de ellos y con qué recursos, con qué supervisión, porque estos niños se quedaron a la mano de Dios y la experiencia me ha demostrado que a veces Dios suelta a estos niños de la mano para ver cómo le hacen. Entonces, no hay tejido social que se esté reconstituyendo. Y ya lo dijiste tú, César, de estos 575,000, ¿cuántos no acabarán trabajando a falta de una familia, trabajando para la delincuencia organizada que se convertirá en la familia que los adopte para bien, para mal de ellos y para mal del país? Hay que pensar en estos temas que no se están manejando y en la mañanera resultarían totalmente ajenos a la imaginación de alguno de los paleros que le hace preguntas al señor presidente de la República. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.